El viejo solitario sorprende al abandonar a la novia en el altar y elegir a la mendiga embarazada. La multitud estaba atónita. Los murmullos se deslizaban entre los asistentes como un veneno. Las risas y los aplausos que llenaban el salón del majestuoso hotel se cortaron en seco cuando Juan Carlos, con su elegante traje negro, miró a Wang Jing. Ella, en su vestido sencillo, era un reflejo de la soledad. Se abrazaba el colgante de jade de su madre, el único vestigio de un amor que nunca conoció. ¿Qué hacía allí? Nadie lo sabía. Pero su presencia, como una sombra, creó un aire de inquietud. Las decoraciones doradas brillaban, la música sonaba, pero Wang Jing solo sentía un nudo en el estómago. Estaba sentada en la esquina, un rincón oscuro del salón, donde las luces apenas iluminaban su figura. Juan Carlos, el chico que había sido su todo en la infancia, ahora estaba a punto de casarse con Mariana, la exnovia rica y manipuladora que siempre había menospreciado a Wang Jing. Pero la vida no había sido generosa. Wang Jing recordó esos días en el orfanato. La sensación de abandono envolvía su corazón, una pesada losa que le robaba la alegría. Cada vez que Juan Carlos la abrazaba, el mundo parecía cobrar vida. Pero el tiempo y la vida los separaron. Ahora, en ese altar, la felicidad de Mariana parecía incendiar la habitación. La novia, radiante, sonreía, pero Wang Jing podía sentir el veneno en cada gesto. De repente, todo cambió. Sus miradas se cruzaron. Una sombra de duda cruzó el rostro de Juan Carlos, como si sintiera el peso de su presencia. Fue su oportunidad. Sin pensarlo, se levantó y con el corazón latiendo con fuerza, caminó hacia él. La multitud, atenta, se quedó en silencio. Era el momento. Con el eco de su voz temblorosa, interrumpió la ceremonia. Juan Carlos, necesito hablar contigo. Es sobre mi madre, Sofía. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Los ojos se volvieron hacia ella, y el ambiente se cortó como un cristal. Los murmullos comenzaron. ¿Qué está diciendo?, se preguntaban. Mariana, con su sonrisa congelada en el rostro, parecía una estatua. Wang Jing podía sentir la presión en su pecho, el sudor frío deslizarse por su espalda. La verdad, la conexión entre Sofía y Mariana, como un hilo invisible, estaba a punto de revelarse. Pero ¿hasta dónde llegaría su valentía? ¿Podría recuperar su amor perdido? La tensión era palpable. Juan Carlos tembló. Su mirada reflejaba confusión, dolor. Wang Jing se sintió desbordar de miedo y anhelo. Una tormenta interna la arrastraba, y lo único que podía hacer era enfrentarlo. Pero la sombra de Mariana acechaba. La manipulación en su mirada era evidente. No iba a dejar que eso se fuera sin luchar. ¿Qué más estaba dispuesta a hacer para proteger lo que creía suyo? El tiempo se detuvo, y la atmósfera se volvió una mezcla de expectación y temor. Lo que había comenzado como un simple intercambio de promesas se transformaba en un escándalo. ¿Podría Wang Jing enterrar su dolor o las revelaciones arruinarían todo lo que había deseado? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el canal. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión colgaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Los murmullos eran un mar de incredulidad que se expandía entre los invitados, como olas chocando con la orilla. Juan Carlos, con su mirada perdida y la expresión de un hombre atrapado en una encrucijada, temblaba ante la súplica de Wang Jing. Pero lo que ella no sabía, y el resto del mundo tampoco, era que estaba a punto de desatar un huracán de revelaciones. Mariana Lanov, en un instante de rabia controlada, alzó la mano y golpeó el micrófono con un estruendo que resonó en el salón. ¡Suficiente! No tienes derecho a interrumpir esto. No sabes de lo que hablas. Su voz cortó como un cuchillo y los murmullos se detuvieron. Pero mientras el aire se enfriaba y todos los ojos se volvían hacia ella, una figura conocida emergió entre la multitud. Era Elena, la madre de Wang Jing. Alguien que todos pensaban había desaparecido para siempre. La mujer, con su mirada decidida y el cabello revuelto, atravesó el salón, desafiando la atención. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales, y el sentimiento de antipatía hacia Wang Jing se transformó en asombro absoluto. Juan Carlos retrocedió, su expresión cambiando a incredulidad absoluta. ¡Mamá! Wang Jing apenas podía contener las lágrimas. Pensé que no volvería. Su voz era un susurro asombrado que se mezclaba con gritos ahogados de la multitud. El rostro de Mariana palideció mientras el resto de los invitados hacían gestos de incredulidad y sobresalto. Elena avanzó, su mirada fija en Mariana, despertando ecos del pasado. Tú lo sabías. Sabías quién soy realmente. Su voz tembló, cargada de rencor y dolor. Lo que te hizo creer que podías casarte con él es un engaño. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad de Mariana se tornó en rabia. Esto no puede ser real. Sin embargo, las palabras de Elena se agolpaban como un torrente. Te dejé hace años por tu traición, por el daño a nuestra familia, gritó mientras las lágrimas caían por sus mejillas. No se supone que debías volver. Ninguna de las dos debería estar aquí. Los murmullos se intensificaron. Las cabezas se movían de un lado a otro. Los ecos de historias ocultas flotaban en el aire. Una revelación que había estado oculta por años se desnudaba ante la multitud. La cámara, que antes se centraba en la expresión amorosa de Juan Carlos hacia Mariana, ahora capturaba su horror y su desilusión. Esto no puede terminar así, pensó Wang Jing, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sé si podré soportarlo. Pero su corazón latía con fuerza, empujándola hacia la verdad que estaba a punto de desatarse. Desde las sombras de la sala, un grito desgarrador rompió la tensión. Era un hombre, un desconocido que había estado observando todo desde la esquina. ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡Eres un monstruo! Las palabras cayeron como un trueno, llenando el aire de confusión y temor. Todo se amplificó. Un caos trató de organizarse. Un pasado desconocido que cada uno había tratado de esconder comenzó a salir a la luz. Las conexiones se entrelazaron y cada personaje, antes claro, se convirtió en un laberinto de incertidumbres. ¿Qué secretos habrían estado ocultando? ¿Quién era realmente Elena? ¿Por qué ese hombre se atrevió a gritar? Wang Jing se sintió atrapada entre una revelación y otra. El miedo, el dolor y una chispa de esperanza eran todo lo que le quedaba. La ceremonia de amor, que debería haberse celebrado, se convirtió en un campo de batalla, con cada verdad como una bomba que podía detonar en cualquier momento. ¿Podría Juan Carlos resistir el impacto de lo revelado? ¿O su amor se desvanecería con la misma rapidez que había aparecido? Todo estaba en juego. Y la única certeza era que nada volvería a ser lo mismo.
Una oleada de murmullos recorrió el salón. Nadie sabía cómo reaccionar ante la aparición de Helena. Su llegada era como un trueno en un cielo despejado, desatando reacciones instantáneas y voces temblorosas. Wang Jing y Juan Carlos intercambiaron miradas llenas de confusión y temor. La tensión era palpable, un hilo al borde de romperse. Mariana, ante este giro inesperado, no podía soportarlo. Su rostro palideció, se tensó como un arco. ¿Qué significa esto?, gritó, su voz resonando, quebrada entre la ira y el miedo. «¡Esto es un escándalo! ¿Por qué estás aquí?» Helena, con un fuego en la mirada, no se detuvo. «Tú eres la verdadera estafadora, Mariana. Eres una sombra de lo que realmente eres». Su voz reverberó en la sala, chocando con el cristal de la multitud ansiosa. «Nunca debiste meterte entre Juan Carlos y yo. Esta historia tiene más capas de lo que imaginas». Pero en el aire, una sombra más se arremolinaba. Del fondo del salón, un hombre desconocido emergió. Su rostro, surcado de arrugas y cicatrices del pasado, revelaba un dolor profundo. «¡Suficiente! La verdad no puede ser sepultada de esta manera». La voz resonó con una autoridad inquietante. Era como si todos supieran que él había sido parte de esta historia, una pieza crucial en un rompecabezas olvidado. Wang Jing sintió su corazón latir con fuerza. «¿Quién es este hombre?», murmuró entre dientes, pero su voz se perdió en el clamor. El hombre se acercó al altar, sus ojos fijos en Helena. «¿Creas que puedes ocultar lo que hiciste?», dijo con un tono entre amenazante y suplicante. «¡Eres una traidora!». La multitud, intrigada, contenía la respiración. Juan Carlos temblaba, atrapado. De repente, una verdad escalofriante se deslizó como un susurro. «Tú no eres mi madre». Las palabras de Wang Jing estallaron como un petardo, dejando a todos paralizados. Helena giró la cabeza, el shock dibujándose sobre su rostro. «¿Qué dices?», preguntó Helena, su voz un hilo inseguro. «¿Cómo puedes pensar eso?». «Porque creo que tú y ese hombre». Wang Jing se detuvo, sintiendo el nudo en su garganta. «Eran amantes. Tú no me dejaste. Fuiste tú quien desapareció». Mariana, en ese instante, pareció alzar la voz, pero quedó atrapada por la magnitud de la revelación. Todo parecía un rompecabezas que se desmoronaba. Las miradas se tornaron hacia Wang Jing, y ahora era ella quien tenía el control de la narrativa. «¿Qué más ocultan?», preguntó con energía renovada, su voz cortante. El hombre desconocido dio un paso al frente. «No todo lo que brilla es oro, Wang Jing. Las verdades que crees conocer son solo ecos distorsionados de mentiras», dijo, mirando desafiantemente a Helena. «Nunca pensé que este día llegaría, pero ahora el pasado vuelve, reclamando su voz». Un grito repentino cortó el aire como un rayo. «¡Basta!», clamó Mariana, un tono desesperado, brotando de su pecho. «No pueden hacer esto en mi boda». Pero el caos estaba en marcha. Las historias, viejas y nuevas, se entrelazaban como hilos enredados. Cada revelación añadía más tensión al aire, y Wang Jing sintió que su mundo se tambaleaba. Había tomado decisiones impulsivas, había buscado la verdad, pero ahora estaba en el centro de un torbellino de secretos. El hombre dio un paso atrás, su expresión grave. «Tal vez deberías escucharme, Wang Jing, porque lo que está por venir no es solo sobre ti o sobre ellos. Hay mucho más en juego». Las palabras se quedaron flotando como una amenaza velada. Wang Jing sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblorosa. La multitud contenía el aliento. La tensión era inaguantable. La atmósfera se volvió densa.
Ahora no solo eran verdades lo que se revelaban, se desataba un conflicto mucho más profundo. ¿Qué secretos había escondido Helena? ¿Por qué este hombre era crucial para todo? El futuro parecía incierto, y el eco de las palabras del extraño resonaban en su mente. Las luces brillaban intensamente, y la música había cesado. La boda, horas antes un símbolo de amor, ahora era un campo de batalla. Wang Jing se sentó sobre las brasas de su pasado, aferrándose a un último destello de esperanza, mientras todo lo que había sido se desmoronaba en un torrente de caos y revelaciones. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad o se desgastaría en la tormenta de lo revelado? La historia apenas había comenzado a desnudarse. La tensión se sentía como un hilo estirado al borde de romperse. Wang Jing, con el corazón palpitante, se dio cuenta de que su voz, aunque temblorosa, había provocado algo más que murmú. La multitud ocupaba un lugar entre la incredulidad y el morbo, como si esperaran un espectáculo que ya no podían ignorar. ¡Basta!, gritó Mariana. Su rostro enrojecido resplandecía como una antorcha, pero nadie la escuchaba. Todos estaban atrapados en la revelación de Wang Jing. Juan Carlos, dividido entre el miedo y la confusión, daba pasos titubeantes hacia Wang Jing. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación, mientras el caos se adueñaba del ambiente. «No puede ser», murmuró una mujer en la segunda fila, cubriendo su boca con la mano. «Hay tantas historias no contadas aquí». Helena, por su parte, parecía estar en shock. Sus labios temblaban, pero sus ojos ardían con un fuego que nadie había visto antes. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo el salón, lleno de risas y promesas, había cambiado. ¿Qué había hecho realmente? Y entonces, como si el universo hubiera decidido que el escándalo no podía detenerse, el hombre desconocido que había interrumpido dio un paso al frente. «Ella no puede ser tu madre, Wang Jing. No puedes confiar en ella». Su voz era profunda, resonante y trajo silencio a la sala. «La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». Wang Jing sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres tú?» Cada palabra era una pedrada en su pecho, una tormenta de emociones, alivio, dolor, pero sobre todo, confusión. La multitud suspiró, pegándose a sus asientos, mientras el intruso continuaba. «Soy el hermano de Sofía», anunció, provocando un murmullo generalizado. «El hermano que creyó muerto. La misma Sofía que abandonó a su hija por mí». La revelación lanzó un escalofrío por el salón. Todos se giraron hacia Helena, esperando respuestas. Mariana, que se había mantenido como una feroz defensora de su boda ideal, ahora era solo una sombra en la esquina. «¡Esto es un absurdo! ¡Alguien está mintiendo!», gritó. A su lado Juan Carlos la miraba como si estuviera viendo a alguien completamente diferente. «Tú no puedes ser el hermano. ¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Esa es la pregunta que debes hacerte», respondió él con firmeza, su mirada atravesando a Helena. «Sofía no te dejó. Te ocultó para protegerte de este hombre». La revelación fue como un vaso de agua fría en la cara, dejando a todos atónitos. Una sensación de traición pesaba sobre el aire. Wang Jing, con el corazón acelerado, se giró hacia su madre. ¿Es cierto? La incredulidad se transformó en un cuchillo que le cortaba la garganta. Helena, con lágrimas brotando como ríos, asentía lentamente. «Todo lo que creías era mentira», susurró. «Te protegí demasiado tarde». Justo entonces,
Los altavoces del hotel comenzaron a hacer un ruido extraño, interrumpiendo el momento. Era una voz firme que rompió el murmullo. Se ha detectado un incidente en la cocina. Por favor, sigan las instrucciones de evacuación. La multitud, sumida en el desconcierto, comenzó a murmurar, mientras el ambiente se tornaba en una mezcla de pánico y confusión. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó Juan Carlos, mirando a Wang Jing con una mezcla de pánico y desesperación, mientras todos se levantaban alarmados. Y en medio de la confusión, un grito desgarrador emergió del fondo del salón. Una figura encapuchada apareció, corriendo hacia el altar. «¡No puedo dejar que sigas con esto!» Wang Jing sintió que su mundo se inundaba de caos. «¿Quién eres?», gritó, el temor apretando su pecho incluso más. Las pequeñas luces del salón brillaban intermitentemente, creando sombras fantasmagóricas en las paredes. Se sentía como si una sombra de su pasado estuviera escapándose. Alguien tomó a Elena del brazo. «Elena, ven. Es hora de que enfrentemos nuestras sombras». El tono de voz era familiar, pero en ese instante Wang Jing no podía dilucidar. Todo giraba a su alrededor. Las revelaciones no solo estaban sobre sus raíces, sino sobre todo lo que creía conocer. Mientras la figura se acercaba más, la multitud contenía la respiración, anticipando un nuevo giro, una nueva verdad que por fin podría romper la prisión de mentiras en la que habían estado viviendo. La sala se sumió en un tenso silencio. Todo estaba en juego y la pregunta latente volvía a aparecer. ¿Qué desvelos arrebatarían más secretos ocultos esa noche? Wang Jing se sintió atrapada, no solo entre revelaciones, sino entre la confusión y la certeza de que nada, absolutamente nada, sería igual de nuevo. La sala inundada de murmullos se tornó en un campo de batalla emocional. Wang Jing sentía el sudor frío que corría por su espalda, mientras la figura encapuchada se acercaba con pasos decididos. La multitud contuvo el aliento. «La Tensi». «¡Detente!», gritó el hombre encapuchado, y su voz resonó como un trueno. «Cumplir con sus promesas es un juego peligroso, y la verdad no debe quedar oculta». En ese instante, la sensación de caos comenzó a transformarse en algo más ominoso. La mirada cautelosa de Wang Jing se centró en el misterioso intruso, mientras su corazón latía al ritmo del desconcierto general. «¿Quién eres tú?», le exigió, con la voz temblando por el miedo. Pero él no respondió. Levantó un pequeño objeto brillante en la mano. Era un colgante, un diseño familiar que hizo que el corazón de Wang Jing se detuviera. Esto pertenece a tu madre», dijo el hombre, y su tono era grave, enigmático. Sofía lo guardó como un recuerdo, un símbolo de lo que estaba por venir. Pero ahora, la sombra de su pasado está aquí, y la verdad saldrá a la luz. El sonido de sus palabras ahogó los murmullos. Wang Jing dio un paso atrás. La confusión la invadía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz ahora solo un susurro. El hombre se acercó más, eliminado cualquier distancia entre ellos. «Tu madre no es quien dice ser», continuó. «Y lo que ha hecho desde que desapareció nos involucra a todos». Los ojos de todos estaban fijos en ellos. El silencio era ahora aplastante. «¿Eh? ¿No puede ser?», murmuró Juan Carlos, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. Mariana, visiblemente pálida, apretó la mandíbula con fuerza, mientras el sudor se formaba en su frente. «Esto es un truco, tiene que ser», exclamó. Pero había un titubeo en su voz que delataba la inseguridad. «Escucha»,
interrumpió el hombre, la desesperación comenzando a filtrarse en su tono. Sofía no se fue simplemente. Ella cambió de vida, alteró sus recuerdos. Hay revelaciones que han desencadenado un ciclo de dolor y engaños que no podemos ignorar. Wang Jing sentía como una ola de temor se apoderaba de su pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Recordó que tantas veces había anhelado a su madre, preguntándose por qué había desaparecido. Ella había construido una vida en torno a ese vacío, y la idea de que su madre la había dejado. Pero esto era algo completamente diferente, porque había un precio que pagar. El hombre continuó, sus ojos llenos de intensidad. Por cada mentira, un sacrificio. Ella hizo su elección, y ahora estamos todos en el camino de su verdad. Con esas palabras, la sala se oscureció, como si un manto de inquietud hubiera cubierto a todos. Y justo cuando la atmósfera se tornó en una mezcla de inquietud y desesperación, un grito reventó el silencio. «¡No pueden hacer esto!», dijo la figura de Mariana, su rabia combinándose con puro miedo. Pero no solo ella mostraba su temor. Las miradas en el salón se volvieron hacia Wang Jing, y con eso, la presión en su pecho se convirtió en un peso que casi podía sentir. ¿Por qué en ese momento se sentía atraída al hombre encapuchado? ¿Acaso había algo más profundo que le conectaba con él? El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose más. «Escucha, Wang Jing. La verdad es que no solo dependa de ti. Hay un secreto más oscuro. Tu madre no es la única que ha estado luchando con el pasado. Todos lo hemos estado haciendo. Mira más allá de lo que conoces». Ese instante chocó contra la realidad que había aceptado. Se preguntó si había algo que no sabía, algo que íntimamente había querido ignorar. Un eco de risa retumbó en su mente, y la idea de un juego más astuto que lo que todos habían presenciado comenzó a aflorar. «Elena, contesta», clamó el hombre con la voz llena de urgencia. Pero ella permaneció en silencio, su mirada perdida, mientras las palabras resonaban en su interior. Y justo cuando parecía que la revelación se desbordaría, un estruendo súbito retumbó por todo el salón. Las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador llenó el aire, como si el mismo lugar estuviera recordando viejas traiciones. Todo el mundo se volvió hacia la puerta. ¿Qué estaba pasando? Mientras las luces se apagaban y el pánico comenzaba a extenderse, lo que había sido una noche de promesas y sueños se giró bruscamente hacia el desconcierto. Wang Jing no sabía hacia dónde mirar, más allá del caos y la oscuridad. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Qué secretos estaban aún por revelarse? La verdad se agitaba en el ambiente como un huracán. Era claro que quedarían cenizas por el camino. ¿Sería Wang Jing la única que pudiera detenerlo? La pregunta pesaba más que nunca. Y la respuesta, en un eco ensordecedor, parecía estar justo al alcance, pero aún inalcanzable. El ambiente se volvió un torbellino caótico de murmullos, gritos y la incertidumbre palpable en el aire. Wang Jing sentía que su corazón latía aceleradamente, como si quisiera escapar de su pecho. La figura encapuchada había detonado una bomba de revelaciones, pero antes de que pudieran asimilar todo, un estruendo resonó en la sala que cortó la tensión como si fuera un cuchillo. Las luces comenzaron a parpadear y el murmullo de la multitud se transformó en un clamor de confusión. De repente, la puerta del fondo estalló y entró un grupo de personas con chaquetas oscuras y rostros serios. Eran policías. «¡Fuera todos de aquí!», gritó uno de ellos con autoridad. La tromba de invitados empezaron a moverse en dirección a la salida,
Pero Wang Jing permaneció inmóvil, paralizada por la mezcla de temor y asombro. —¿Qué está pasando? —preguntó Juan Carlos, agarrando el brazo de Wang Jing, su rostro pálido. Pero los ojos de Wang Jing no podían separarse del misterioso hombre encapuchado, que retrocedía. Algo profundo y vicioso se estaba desenvuelto. De repente, una figura familiar se precipitó entre la multitud. Era Felipe, un amigo de la infancia, su pelo rizado despeinado. —¡Busca, Wang Jing! ¡Ven aquí! —le gritó, mientras la presión aumentaba en la sala. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre encapuchado reveló su rostro. Era un rostro que había conocido, alguien que había querido olvidar. —¡No puede ser tú! —exclamó Wang Jing, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. —Soy yo, Wang Jing. Soy tu padre —dijo el hombre, cada palabra resonando en su mente como un tambor. La multitud se detuvo y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. No podía ser. La revelación cortó toda la confusión que la rodeaba. Era un hombre que había creído muerto. Todo había estado sumido en una red de mentiras, y la verdad ahora emergía como un monstruo de las sombras. —¿Qué? —murmuró Wang Jing, su voz casi inaudible, anulada por el caos que ahora reinaba. Tú no debiste venir —dijo, su propia incredulidad como un eco en su pecho. Los murmullos surgieron de la multitud, una mezcla de asombro y desdén. Mariana, aún blanca como un papel, trataba de ocultar su horror. —¡Esto es absurdo! ¡Es un engaño! —gritó, su voz resonando, aunque era evidente que las palabras perdían fuerza ante la poderosa revelación. El hombre dio un paso hacia Wang Jing, sus ojos llenos de ruego. —Necesito explicarte todo. Tu madre y yo. Todo fue complicado. La verdad es más dolorosa de lo que imaginas. Sus manos temblaban, y en ese momento Wang Jing sintió el aire volverse denso. —Te dejaron y nunca regresaron —dijo el desconocido, como si cada palabra fuera una daga. La confusión de Wang Jing se transformó en rabia. ¿Cuántas otras mentiras has estado alimentando? ¿Cuántos secretos más hay que descubrir? El silencio era ahora un grito ensordecedor. El policía, aún en el fondo, miraba preocupado, sus ojos fijos en el hombre. —¿Es usted el padre de esta mujer? —preguntó con desconfianza. Cuando el hombre asintió, el oficial se acercó más, en modo de confrontación. Se le busca por fraude. No puede simplemente aparecer y causar más caos. Todo se sentía como una explosión de sentimientos, en donde el impacto de cada nuevo secreto se apilaba uno sobre otro. Wang Jing luchaba por procesar todo, porque su vida acababa de cambiar. Entre las luces parpadeantes y los murmullos emergentes, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Cuando el hombre abrió la boca para hablar nuevamente, un estruendo sonó desde atrás. ¿Por qué la gente siempre intenta ocultar sus pecados hasta el final? Un nuevo rostro apareció, preguntando en voz alta. Era Elena, su madre, que venía empujando por entre la multitud. Y con eso, la realidad se desmoronó en una lluvia de revelaciones que Wang Jing nunca imaginó. La mirada de su madre no era de arrepentimiento, sino de desafiante convicción. —Tú no eres el único que ha mentido aquí —gritó hacia el hombre. Las palabras resonaron, y las miradas de sorpresa, confusión y repulsión se dirigieron hacia cada uno de ellos. Todo fue por una razón. Y ahora todo saldrá a la luz. El terror, la ira y el asombro llenaban la sala. Wang Jing sintió un nudo en el estómago, incapaz de formular una pregunta, solo escuchando el caos crecer. No podía ser. ¿Quién engañaba a quién realmente? ¿Eran sus padres los verdaderos monstruos? La sensación de traición desgarraba su corazón.
cada una de esas miradas era un espejo de mentira. Y cuando todo parecía congelarse, el hombre encapuchado dijo: «Si seguimos así, nunca sabremos la verdad». Pero la voz de Wang Jing lo interrumpió. «¿Qué verdad?», gritó, y por un instante todo pareció detenerse, dejando un eco de preguntas nunca antes planteadas. Todo lo que había creído saber sobre su vida se desvanecía, y la niebla de secretos cubría el camino por delante. ¿Qué más podía haber detrás de estas revelaciones? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? La sala estaba al borde del colapso. Wang Jing sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación de su padre, que había creído muerto, vibraba en su mente como una campana distendida. La multitud mantenía un silencio sepulcral, y cada parpadeo de luz parecía aumentar la tensión. «¿Por qué ahora?», murmuró Juan Carlos, incapaz de apartar la mirada del hombre. Wang Jing sentía manos frías en su pecho, como si las verdades ocultas se agitaran y se prepararan para salir disparadas. El hombre, su padre, se acercó un paso más y el sudor se formó en su frente. «Antes de explicarte», comenzó él, su voz temblorosa pero decidida, «necesito que entiendas que todo lo que he hecho fue por tu protección». «¿Protección? ¿De qué?». Wang Jing sentía cómo la impotencia crecía. «Has arruinado mi vida, obligándome a crecer sin ti». «¡Basta!», gritó Elena, avanzando hacia él con furia contenida. «No puedes justificar tu ausencia ahora. La verdad es más compleja de lo que piensas». Su mirada ardía. Era como un volcán a punto de estallar. La multitud, que antes permanecía inmóvil, comenzó a susurrar, como si cada palabra encendiera un fuego en sus corazones. «¿Cómo puede ser este el camino para poner las cosas en orden?», se preguntó alguien en la última fila. «Es como un mal guión de película». El hombre encapuchado, cuyo rostro ahora estaba cubierto de preocupación, dio un paso atrás. Su mirada se encontró con la de Wang Jing. «Tú tienes que saber la verdad. Sofía, tu madre, no es quien crees. ¿Qué más estás ocultando?», preguntó Wang Jing, el nudo en su garganta apretándose aún más. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Cuidado!», alguien en la multitud vociferó, indicando hacia la puerta principal. De repente, las luces del salón parpadearon violentamente, y el sonido metálico de una puerta al abrirse se oyó por toda la sala. Un grupo de hombres armados entró, con máscaras y miradas feroces. El caos se desató. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los hombres, mientras la gente corría en direcciones opuestas. Las sillas se volcaron, y los ecos de gritos resonaron mientras las luces se apagaban por completo. La tensión alcanzó niveles insostenibles. Wang Jing sintió un empujón y se vio atrapada entre Juan Carlos y su padre. «¿Qué demonios está sucediendo?», gritó Juan Carlos, mientras su corazón golpeaba fuertemente en su pecho. Basta el rostro de Wang Jing había palidecido. El hombre que había revelado su identidad comenzó a avanzar, pero un disparo resonó en el aire. Un estruendo impactante que heló la sangre en las venas de todos. «¡Todos quietos!», bramó uno de los asaltantes. La multitud se detuvo, con los corazones latiendo a 1000 por hora. «Esto es una locura», pensó Wang Jing. Las revelaciones de la noche, las verdades familiares, todo se desvanecía en medio del miedo. Todos los ojos estaban ahora fijos en el grupo. «Estamos aquí por el collar», dijo el hombre de la máscara, apuntando a la joya que aún colgaba del cuello de Wang Jing. Fue entonces cuando recordó ese collar de jade que había sido un regalo de su madre. «¡Dámelo!», gritó el enmascarado. El aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse. «¿Este collar?
preguntó ella, llevando la mano a su pecho, y su corazón estaba en un puño. ¿Por qué es tan importante? Porque es la clave, dijo su padre, mientras el caos continuaba alrededor. Volteó su cabeza hacia ella, el miedo reflejado en sus ojos. Puede abrir algo que todos han tratado de ocultar, la verdad sobre lo que realmente sucedió, sobre nuestra familia. Dámelo. En ese momento, el mundo de Wang Jing se desmoronó aún más. La confusión, el dolor y ahora una amenaza real, tangible. Estaba atrapada en una red de secretos más compleja que todo lo que había imaginado. ¿Qué verdad aguardaba detrás de ese collar? ¿Y qué esperaba realmente aquel grupo con máscaras? ¿Serían las revelaciones que la noche prometía? Mientras las sombras se cernían sobre ellos, Wang Jing apretó su collar con fuerza. La pregunta surgía como un huracán en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que venía? ¿O este caos sería solo el principio de algo aún más oscuro? La noche apenas comenzaba, y los ecos de la verdad estaban a minutos de ser desenterrados. Las luces titilaban, creando un ambiente surrealista, mientras el terror se apoderaba de la sala. Wang Jing sentía que su corazón latía con fuerza, cada bombeo resonando como un tambor en sus oídos. El hombre encapuchado estaba tan cerca que podía oír su respiración agitada. «¡Dame el collar!», gritó él, la voz cargada de desespero y angustia. La multitud retrocedía, cada rostro lleno de miedo y confusión. Wang Jing apretó el collar con fuerza, sintiendo el jade frío contra su piel. «¿Por qué es tan importante?», preguntó, un nudo en la garganta que casi la ahogaba. «Porque guarda un secreto que puede destruirnos a todos», exclamó su padre, su voz rasposa. Era obvio que estaba perdiendo el control. ¿Qué podía ser tan devastador? La presión crecía y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Inspiró profundo, buscando una respuesta. «¿Qué tipo de secreto?», murmuró. Fue entonces cuando algo se movió entre la multitud. Un hombre de pie en la esquina, gesticulando frenéticamente. «Es un engaño. Todos están siendo manipulados». Un murmullo recorrió a los presentes. Wang Jing se giró entre la ansiedad y la confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz elevada sobre el murmullo. El desconocido, con nervios en sus ojos, dio un paso adelante. «Soy un amigo de la familia. Estoy aquí para advertirte». «Esto suena a locura», gritó Mariana, su voz quebrada entre el caos. «¿Qué estás diciendo?». Más murmullos estallaron, y cada mirada se centró en el hombre. «Todo comenzó hace años», comenzó a explicar, pero no pudo continuar. De repente, uno de los hombres enmascarados tomó un paso hacia adelante. «¡Cállate!», gritó. Y entonces, de la nada, sucedió algo totalmente inesperado. Un disparo retumbó en la sala. Wang Jing sintió que el tiempo se detuvo. Un grito desgarrador atravesó el aire y la gente empezó a gritar y correr. Caos total. La multitud se dividía en varias direcciones, tratando de escapar del pánico. Wang Jing estaba congelada, mirando en estado de shock, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Gritos, llantos, todo era un eco confuso. De repente, el hombre encapuchado cayó al suelo, una mancha de rojo expandiéndose rápidamente sobre su chaqueta. «¡No!», gritó Wang Jing, y una ola de horror la inundó. Era su padre, y lo único que quería era alcanzar el collar. La voz de su madre resonaba en su mente. «No dejes que caiga en sus manos». «Wang Jing, ven». La voz de Juan Carlos resonó, y sintió una mano agarrando su brazo, tirando de ella. Pero no podía dejar el collar. Esa conexión,
ese objeto que de repente contenía todo su pasado y su futuro, era tan crucial. ¡No puedo!, exclamó, luchando. Se sentía atrapada entre las dos verdades, pero un segundo disparo sonó y la presión se hizo insoportable. Fue entonces cuando las luces del salón se apagaron por completo. La oscuridad era total y el caos se convirtió en gritos amplificados. Wang Jing estaba ahora en medio de un mar de sombras, con el rescate a su madre y la vida de su padre pendiendo de un hilo. El grito desgarrador que había escuchado resonó de nuevo. «¡Wang Jing!». Era una voz muy familiar, pero débil. «Confía en él, es el único que puede salvarte». Su mente se detuvo en seco. La voz era de Lena, su madre, pero también evocaba lejanas memorias de su niñez. «¿Qué significa eso?», se preguntó en voz alta, pero nadie la escuchó. Era como si esos ecos de su infancia intentaran guiarla a través de un laberinto. Mientras la confusión se multiplicaba, su madre, en medio del caos, era todo un enigma. Últimamente, había estado buscando respuestas, pero ahora esa búsqueda se convertía en una lucha por la supervivencia. La forma en que su madre pronunció aquellas palabras la llenó de dudas y preguntas. Mientras la multitud intentaba salir, su mirada se fijó en el hombre que había desenmascarado toda la trama. Él estaba tambaleándose en la oscuridad. «¡Tienes que escucharme!», alcanzó a decir, pero un tercer disparo resonó. El eco reverberó en sus oídos y el hombre cayó al suelo. «¡No!», fue lo único que pudo articular. Los gritos se convirtieron en un griterío ensordecedor. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba su vida realmente a punto de acabar en ese salón? Mientras los ecos apenas comenzaban a apagarse, algo dentro de ella chisporroteó. Se dio cuenta de que todo había cambiado. El collar, el legado que le habían entregado, era más que un simple objeto. Era el símbolo de todo lo que había preparado para enfrentar su propio destino. Wang Jing sintió que la verdad la atravesaba con una claridad desgarradora. ¿Qué otra cosa se está ocultando? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las sombras la rodeaban, envolviéndola en un manto de incertidumbre. ¿Podía confiar en su madre? Estaba lista para descubrir completamente lo que se escondía detrás de aquel collar. Y la pregunta más inquietante, ¿habría más disparos? ¿Más verdades aún por salir a la luz? Las luces parpadeaban en la penumbra, creando sombras que se retorcían como serpientes. Wang Jing, temblando de la mezcla de miedo y asombro, sintió que el tiempo se estiraba. La figura de su padre caía al suelo y el eco del disparo aún resonaba en sus oídos. Un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. «¡Wang Jing, ven aquí!», gritó Juan Carlos, su voz llena de urgencia, mientras la multitud corría en desbandada, gritando, tratando de escapar de la locura. Wang Jing estaba paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero el collar seguía colgando de su cuello, haciéndola sentir que tenía una conexión con algo más grande. En un instante, el caos se convirtió en un extraño silencio, cuando una figura entre la multitud llamó su atención. Una mujer con cabello oscuro y ojos penetrantes avanzó con determinación. Al acercarse, Wang Jing sintió que la calma se apoderaba de la sala, aunque no estaba segura si era una calma temporal o el precursor de una tormenta. «¡Aléjate de ella!», gritó la mujer, enfrentándose a los hombres enmascarados con una valentía feroz. Wang Jing la miró, confundida. «¿Quién eres tú?». A medida que la mujer se acercaba más, la luz iluminó su rostro.
Era la madre de Juan Carlos, Isabel, la antigua amiga de su madre, que había cruzado pocas veces su camino en el pasado. Ahora se erguía como un baluarte entre la chica y el peligro. «Nunca debiste volver», le gritó a su padre, que aún yacía en el suelo. La intensidad de sus palabras llenó el aire de tensión. El hombre enmascarado que había disparado aún estaba de pie, el arma en su mano temblorosa. «Dame el collar», exigió. Su voz crujía con rabia. Pero antes de que la situación pudiera escalar, un trueno resonó desde el exterior. Un rayo iluminó la noche, y un grupo de hombres de negro se abalanzó en la escena, arrastrando a alguien con ellos. «Es hora de que todos enfrentemos la verdad». «¡Oh!», gritó uno de los hombres, y las palabras resonaban con la fuerza de un desafío. En sus manos sostenía un enorme sobre lleno de papeles. «Tú, su madre, lo sabías todo», señalando a Isabel con su mano libre. «El pasado no puede seguir ocultándose. Todo lo que hay aquí lo demuestra». Con eso, lanzó el sobre al suelo. Los documentos se esparcieron como un torrente, y mientras las luces se desvanecían, sus secretos caían al descubierto ante todos. Wang Jing se inclinó, desesperada por entender. Sus manos temblaban al tocar uno de los papeles, la foto de su madre joven, sonriendo al lado de otro hombre, uno que le era desconocido. Su padre estaba en la misma imagen, con una sonrisa pálida. No podía ser. «¿Qué está pasando?», murmuró, el horror comenzando a deslizarse por su columna. «La verdad es que no soy tu padre», dijo el hombre encapuchado, mientras los murmullos absorbían el ambiente. «Soy el hermano de Sofía, y todo lo que creías saber sobre ti, sobre nosotros, es una mentira». El corazón de Wang Jing se desplomó. Cada conexión que había sentido, cada lágrima por la ausencia de un padre, se desvanecía como humo. «¿Qué dices?», preguntó, la incredulidad ahogándola. Las miradas se intensificaron. Cada persona parecía haber dado un giro a su propia verdad. Juan Carlos, que había estado allí para apoyarla, se tambaleó al escuchar las palabras. Mariana, que había presenciado desde la distancia, se hundió en la confusión y el miedo. «Las verdades dolorosas están entrelazadas», continuó el hermano de su madre. «Sofía tuvo que hacer sacrificios. A veces, para proteger lo que más amamos, debemos alejarnos. Tú no eres solo la hijastra de tu madre. Eres el resultado de un plan que aún no ha terminado». La sala estalló en gritos. El caos era palpable. ¿Qué había estado ocultando Sofía? La sensación de la identidad de Wang Jing se desmoronaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. La verdad se convirtió en una pregunta aterradora. ¿Soy quien creo ser? Punto. Y en medio del desorden, el collar de jade que colgaba de su cuello parecía empezar a brillar con un misterioso brillo. Mientras la multitud se debatía entre la incredulidad y el pánico, un nuevo giro se avecinaba. Las conexiones de sus vidas anteriores estaban a punto de redefinirse, y la historia, con su doloroso legado, apenas comenzaba a desvelarse. Pero en ese momento, cuando la verdad parecía aplastante, Wang Jing se quedó con una pregunta clavada en la mente. ¿Qué más está por revelarse? La sala estaba en caos absoluto. Gritos, llantos y murmullos llenaban el aire como ecos de un mal presagio. Wang Jing, con el corazón en la garganta, miraba a su alrededor. Su padre, el hombre que había creído muerto, se retorcía en el suelo.
mientras el grupo armado se movía con rapidez, buscando su preciado collar de jade. «Wang Jing, ven», gritó Juan Carlos, su voz cortante, mientras intentaba buscarla entre la multitud que se desmoronaba. Pero ella se sentía atrapada, como si el mundo que conocía se desvanecía. «¡Dame el collar!», rugió el hombre enmascarado, ahora corriendo hacia ella, mientras las luces parpadeaban en un intento de recuperar su estabilidad. La desesperación ardía en su pecho. Fue en ese momento, con el nudo más fuerte que nunca, que sintió el pulso de las revelaciones girando a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de su madre, Elena, que había resurgido como un ave fénix, con un aire de determinación que nunca había mostrado. «No lo dejes caer», le exigió, su voz temblando entre el terror y la urgencia. Wang Jing sintió la presión del collar contra su pecho. Era más que un simple objeto. Era su conexión con la verdad. «¿Pero qué verdad?», gritó, sintiendo que cada palabra era una pelea con sus propios sentimientos. La confusión la llenaba, y la separación entre los que quería y los que debía temer se hacía más delgada. La sala se llenó de un silencio súbito, una pausa tensa donde todos esperaban la siguiente jugada. Que el hombre encapuchado, su padre, logró levantarse, aunque tropieza. «Créeme, Wang Jing, todo lo hice por amor. Debes entender», balbuceó, su voz desgarrada. «La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Un segundo disparo resonó en la sala. Esta vez el eco del arma se convirtió en un grito de dolor. Isabel, la madre de Juan Carlos, se lanzó hacia el hombre que había disparado. «¡Suéltalo! ¡No puedes hacer esto!», exclamó, y en un impulso desmedido, él comenzó a retroceder. El caos se desató una vez más. Wang Jing sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras el pánico la atrapaba. Pero en medio de la tormenta, una chispa de lucidez apareció. No podía esconderse. Este era el momento de enfrentar todo, de desenterrar los secretos que habían estado ahogando su vida. Con una respiración profunda, se plantó firme. «Ya es suficiente», su voz le sonó por encima del clamor. Con decisión levantó el collar, dejando que la luz del jade atrajera las miradas del caos. «Si la verdad se ha de revelar, que así sea». Los murmullos se apaciguaron y todos los ojos se centraron en ella. Delante del hombre enmascarado, dio un paso adelante, el collar brillando como un faro. «Si es el canal de todas las verdades ocultas, díganme, ¿qué hay dentro de mí que no sé?». Los hombres armados se detuvieron, inseguros, pero no fue necesario. El hombre encapuchado, su padre, hizo un movimiento casi imperceptible. «Este collar guarda secretos que no solo afectan a nuestra familia. Es el hilo que teje toda nuestra historia. Quien lo lleve siempre estará en peligro. Esto debe acabar». Allí, en medio de la revelación, el ambiente cargado de tensión se desvaneció. Por un instante, todos se miraban, preguntándose qué pasos darían a continuación. En su corazón, Wang Jing sintió un latido de esperanza, una posibilidad de reconstrucción. Todo se alejaba lentamente, la sala vacía, y los gritos se desvanecían. Pero mientras la bruma de la verdad los rodeaba, Wang Jing sabía que el viaje apenas había comenzado. ¿La verdad liberaría su alma o abriría nuevas heridas? Solo el tiempo lo diría. Ahora, antes de que se apague esta chispa de emoción, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora
para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No espere ni un segundo más para compartir.